Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para mí hoy es un día muy especial, también es un día un poco triste. Supongo que habréis deducido que es un día especial por mis pintas, normalmente no me disfrazo. Y es que hoy termina el último capítulo de la segunda temporada de una serie que para mí es muy especial y que también voy a intentar que para vosotros lo sea, que es Doctor Stone. Estamos ante un shonen, es decir, ante un anime, ante un manga dirigido a gente joven. No esperéis aquí la quinta esencia de la complejidad, pero aún así, en Doctor Stone subyacen algunos valores que creo que merece la pena destacar y que creo que son valores únicos o casi únicos en la historia de la ficción. Vale, pero ¿de qué trata Doctor Stone? Imaginaos que de repente hay un cataclismo extraño, un cataclismo cósmico, cuyo efecto es que toda la humanidad, todas las personas que viven en el mundo se transforman en piedra, todos se transforman en estatuas, se petrifican. Empiezan a transcurrir años, siglos, milenios incluso, y vemos como poco a poco, pues la naturaleza va recuperando su espacio en la Tierra. Los edificios de las ciudades se hunden, se derrumban. Todo signo de civilización va desapareciendo. Las placas tectónicas crean terremotos, trasladan las estatuas. En muchos casos incluso las entierran. Y de repente, transcurridos unos 4.000 años, una de las estatuas se despetrifica. Una de las estatuas se rompe. Y aquí empieza la gran historia, la gran aventura de Doctor Stone. ¿Qué pasaría si uno de estos personajes que se despetrifica fuera el típico empollón, el típico nerd, el típico geek, el típico científico del instituto que de repente se ve en un mundo totalmente cambiado, en un mundo cavernícola, y lo único que atesora es su inteligencia, su cultura, sus datos científicos para poder reconstruir el mundo? Primero, para encontrar una solución para despetrificar al resto de la humanidad, y segundo, volver a disponer de todas las comodidades que se tenían antes, es decir, emprender una carrera de muy pocos meses, de muy pocos años, para recuperar los miles de años perdidos. De hecho, estas marcas que tengo son las marcas que tienen los personajes que se van despetrificando, como Senku, por ejemplo. Son los restos de la piedra, son los restos de la despetrificación. Pero claro, lo más interesante de la serie es que de repente este científico en ciernes deberá contar con la ayuda de otras personas, incluso algunas personas que a lo mejor no son tan científicas, pero sí que son fuertes, como su casa. Su casa también se despetrifica. Pero su casa tiene otras ideas de cómo deben restablecer la civilización. En vez de volver a lo que eran antes, en vez de restituir toda la ciencia y toda la tecnología, su casa es de la opinión de que precisamente la ciencia y la tecnología han convertido el mundo en un lugar corrupto, intoxicado, medioambientalmente insostenible, horrible, inmoral, y que ahora tienen la posibilidad, por fin, de empezar de cero con otros valores, con unos valores mucho más apegados a la naturaleza. Y aquí es cuando Doctor Stone se vuelve realmente interesante, porque se crean de repente dos facciones, dos grupos. Uno que es el reino de la ciencia y otro que es el reino de la naturaleza. Y la verdadera grandeza de Doctor Stone es que por primera vez, yo diría que sí, que por primera vez, los buenos son los del reino de la ciencia. El reino de la ciencia ya no está constituido por científicos locos, por Mad Doctors, sino por verdaderos humanistas, verdaderos personajes ilustrados, que lo que quieren es traer de nuevo aquello que consideran que es más importante para la humanidad, que es el conocimiento, que es la búsqueda. Y por otro lado, el reino de su casa constituye el regreso a la pseudociencia, al desconocimiento, a la falta de orden, a las enfermedades, al dolor. Os garantizo que en cada capítulo van a pasar muchas cosas, que habrá momentos en los cuales os vais a emocionar. Yo he llorado literalmente. Habrá momentos en los que vais a reír, habrá momentos en los que vais a sentir un poco de vergüenza ajena también. Así que insisto, si sois capaces de superar este primer impasse en el cual vais a ver unos dibujos animados que se debaten entre lo ridículo y lo serio, entre lo épico y lo chabacano, vais a disfrutar mucho de una historia muy interesante, muy original, muy ilustrada, muy propia de Baker Café, de hecho,
Y no os puedo contar demasiado sobre la historia porque realmente hay tantos giros de tuerca, hay tantas sorpresas que no os lo podéis ni imaginar. No tenéis ni idea de todo lo que va a pasar, de todo lo que dará de sí el reino de la ciencia. Así que, como os digo, no os voy a contar mucho más del argumento de Dr. Stone, solo voy a intentar transmitiros por qué es tan original en sus valores y en su enfoque, en su cosmovisión, y por qué es casi una obra única en la historia de las ficciones, al menos audiovisuales. Así que bienvenidos a este nuevo vídeo de Baker Café, donde os voy a contar un poco más con imágenes por qué Dr. Stone es una serie gloriosa y que sirva este vídeo también como una carta de amor a una de las mejores series, a una de las mejores ficciones, a una historia edificante y emocionante sobre lo que significa la ciencia y la tecnología. Y por favor, no os perdáis la banda sonora de este anime. Es una banda sonora increíble. No os la voy a poner porque entonces me chaparían el vídeo por copyright, ya sabéis. Pero si podéis buscar en YouTube la banda sonora de Dr. Stone y hay momentos epiquísimos. Hay temas musicales epiquísimos, muy cuidados, en serio. Bueno, no os doy más la chapa, empezamos. Ya estáis viendo que Dr. Stone es maravillosa por muchos motivos, pero además de todo lo dicho, también es una serie maravillosa porque desliza muchos mensajes que son muy infrecuentes en otras propuestas, ya sea de cine, de series, incluso gran parte de la literatura. Y por eso Dr. Stone me parece un manga y un anime casi único en muchos aspectos. Esto no significa que debamos comulgar necesariamente con su mensaje. Lo importante de Dr. Stone es que aporta otra visión de las cosas, aporta diversidad al mundo de la ficción, que parece estar cortado siempre por el mismo patrón. A continuación, algunos ejemplos de esta ruptura con la tradición imperante y hegemónica de todas las narraciones que nos introducen catequísticamente en el cerebro día y noche. En primer lugar, siempre se nos ha dicho machaconamente que usar la ciencia y la tecnología para mejorar el mundo lleva aparejado necesariamente una especie de tributo social, psicológico, moral o de cualquier otro tipo. Es decir, que te dan una ventaja pero te quitan algo a cambio. Es la estructura básica de un pacto fáustico. Es Ícaro creando unas alas de cera pero volando demasiado cerca del sol hasta que las alas se derriten. Es lo que se llama síndrome de Frankenstein, porque, bueno, ahí lo vemos. Por jugar a ser dioses y resucitar a un hombre, al final el hombre, pues nos sale un monstruo peligroso. Un ejemplo de esta forma de conceptuar los avances técnicos lo podemos ver incluso en una película de animación para todos los públicos, Wall-E, de Pixar. En ella podemos ver que la tecnología ha provocado que la gente se vuelva más perezosa y ahora son obesos mórbidos que no contemplan el mundo real, sino que se transportan mediante sofás voladores con una especie de gafas virtuales enchufadas siempre. En Dr. Stone esto no pasa. Por ejemplo, la tecnología permite que una persona se cure. La ciencia permite que un niño que sufre miopía consiga ver por fin. La ciencia consigue crear algodón de azúcar, ramen y hasta una bebida de cola, la Senku Cola. Otro ejemplo que nos repiten machaconamente desde la ficción hegemónica es que la ciencia y la tecnología no son las herramientas más importantes para conseguir cosas, para empoderar a la humanidad, para resolver problemas que de otro modo no habría forma de solucionar. Más bien al contrario, la ciencia y la tecnología suelen ser escollos, suelen ser hándicaps para conseguir estos objetivos. Normalmente esto no ocurre porque, como dije antes, hay que pagar un tributo. Pero es que en todas las obras de ficción, además de pagar ese tributo, lo que nos demuestran es que la magia y todas sus derivadas son indiscutiblemente superiores. De hecho, lo normal es que en una historia cualquiera, la magia se vea amenazada por la ciencia o la tecnología y que de algún modo deba recuperarse, porque se entiende que la magia es algo más primigenio, natural, orgánico, instintivo, humano, imaginativo, pero la ciencia es cuadriculada, cerrada, capitalista, utilitarista, fría, mecánica.
Esta propuesta maniquea entre magia y ciencia la podemos ver en todos los sitios. Es omnipresente. La magia siempre es capaz de obrar prodigios más espectaculares que la ciencia en todas las obras que consumimos, sin excepción. Sin embargo, en Doctor Stone ocurre justo lo contrario. Aquí no dejan de demostrarnos y de repetirnos, casi en todos los episodios, que la magia es mejor que la ciencia puede derrotar a la magia, que la magia solo es superstición, un escalafón inferior respecto a la ciencia, y que el verdadero motor del mundo, el verdadero milagro para salvar a la humanidad, debe proceder del conocimiento acumulado por cientos de científicos en los últimos siglos, no por un grupo de chamanes conectados con fuerzas místicas y telúricas. Esto no lo vais a ver en ningún otro sitio más que en Doctor Stone. Bueno, y que yo sepa, en una película que pasó sin pena ni gloria, protagonizada por George Clooney, Tomorrowland. Otra idea que nos machacan día sí, día también en todas las ficciones es el mito del buen salvaje. Esta idea, popularizada por Rousseau, viene a decir, en resumen, que el ser humano antes era puro y bueno por naturaleza, pero que se corrompió a medida que dejaba atrás las tradiciones, la naturaleza, el pasado, y se encaminó hacia un mundo de ciudades, civilización, máquinas. Todas las películas de Ghibli, por ejemplo, lanzan este mensaje de forma monocorde, mononoke, una y otra vez. En serio, a ver, yo soy fan de Ghibli, pero hay que reconocerlo, su mensaje es casi de parroquia. En fin, en general, siempre se piensa que en el pasado la gente era menos violenta, que la comida sabía mejor, que la gente contaminaba menos y que respetaba más la naturaleza, que no había tanto materialismo, tanto egoísmo y tanta competitividad. Es irónico porque la literatura científica y los datos sugieren justo lo contrario para todo lo que acabo de deciros, pero en ninguna película, serie e incluso prácticamente ninguna novela se señala esto de forma clara. ¿Hay algún ejemplo más brutal de cómo la ficción da la espalda a la realidad, de cómo la ficción está maleducando a la gente, de cómo la ficción enseña el mundo al revés de cómo verdaderamente es? Bien, pues Doctor Stone es la excepción. De hecho, os diré una cosa que os va a dejar patidifusos. Aquí en Doctor Stone, el villano representa perfectamente el mito del buen salvaje. El villano, su casa, toma el mando al despetrificarse y entonces decide despetrificar únicamente a la gente joven, porque los adultos, los mayores, ya están intoxicados por el mundo moderno, por el dinero, por la corrupción y por el ansia de consumir, conquistar, destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Los jóvenes, sin embargo, aún son puros y moldeables, así que su casa decide crear su clan solo con ellos. Sin embargo, Senku crea su reino de la ciencia sin establecer esa distinción. Para él, la ciencia es buena siempre y las personas pueden aprender a descubrirlo con independencia de su edad. No importa que sean mayores, no importa lo que haya pasado en sus vidas, siempre hay redención. Para Senku todo el mundo puede ser mejor. Para su casa, por el contrario, todo el mundo está condenado, no puede mejorar, así que lo único que hace es salvar a la gente que aún no ha tenido tiempo de pecar. De hecho, esta segunda temporada nos ha revelado una cosa aún más importante. Tranquilos, no voy a spoilear de forma explícita. Y esa cosa es que hay otro personaje más peligroso y más radical que su casa. Y con esta revelación aflora otra idea que vemos repitiéndose una y otra vez en todas las obras de ficción, que la naturaleza, que el mismo mundo es finito y que nosotros somos tantos y nos estamos reproduciendo tanto que estamos extinguiendo el mundo, que estamos esquilmando los recursos hasta que estos desaparezcan, hasta que estos se agoten totalmente. Somos demasiadas bocas que alimentar, ocupamos demasiado espacio, creamos demasiados problemas debido a la superpoblación. ¿Solución? Bueno, básicamente hay dos soluciones en la mayoría de ficciones. A saber, 1. El ascetismo, o sea, consumir menos para tener un menor impacto, tipo lo que pasa en La Costa de los Mosquitos, esa película protagonizada por un Harrison Ford que parecía Indiana Jones, pero que luego resulta que, bueno, está chiflado.
Segunda solución. Si hay demasiada gente, eliminemos gente o evitemos que se reproduzca sin control. Es lo que vemos, por ejemplo, en la serie Utopía. Sin embargo, el mensaje de Senku es distinto. No es un mensaje original porque se puede leer en muchos libros de divulgación científica, como este, o este, o este, o este. Pero sí que es un mensaje original si lo contextualizamos en una obra de ficción. Casi me atrevería a decir que este mensaje es único en el mundo de la ficción. El mensaje de Dr. Stone es el siguiente: cuantas más personas seamos, más cerebros habrá, y cuantos más cerebros haya, más ideas nuevas surgirán para resolver todos los problemas que nos vayan saliendo al paso por el hecho, precisamente, de ser muchas personas, ya sea haciendo cultivos más eficientes, ya sea desarrollando formas más eficaces de obtener energía, etcétera, etcétera. Por supuesto, no hace falta que estéis de acuerdo con esta idea. Lo importante de Dr. Stone no es que su mensaje tenga más o menos razón. Eso es lo de menos. Lo glorioso de Dr. Stone es que sea capaz de ser una obra pionera a la hora de deslizar este mensaje tan poco frecuente. Lo más importante de Dr. Stone es que se atreve por primera vez en presentar todas las ideas comunes que llevamos toda la vida recibiendo sin rechistar, no solo como ideas equivocadas, sino como las ideas que enarbolaría el villano de una serie. Sí, porque su casa es el villano. Bueno, luego descubriremos que hay matices en eso, pero no quiero spoilear más de la cuenta. Lo relevante, de momento, es que asimilemos lo importante que es esto, que las ideas que consideramos las mejores ideas son las ideas que defiende el malo de la película, no el bueno. De hecho, y esto es aún más loco todavía, los villanos, todos los que viven en el reino de su casa, son más brutos, más tontos, más garrulos, más desorientados, menos optimistas, más egoístas, más tramposos. Son peores, porque los villanos en esta serie son algo así como la versión más chunga de los hippies o de los progres pasados de vueltas. Es decir, hippies que dicen amar la paz pero luego son peores que la gente normal, o progres pasados de vueltas que hablan de repartir entre todos pero luego son pijoprogres que hablan así desde la comodidad de su casoplón, aunque traten de disimularlo vistiendo ropa que estéticamente debe estar emparentada con lo hippie y huir de los pijo, eso sí. Los villanos de Dr. Stone son como Malthus, Thomas Malthus. Y esto es lo más grande. Precisamente los fundamentos ideológicos del que parte el actual ambientalismo popular, el de la chapa, la pechera y la pancarta de nucleares no, del que abraza árboles y piensa que el campo es mejor que la ciudad para curar la tierra de sus heridas, precisamente nace de una comunidad de villanos como los del reino de su casa. Los orígenes del ecologismo más posmoderno y más anticiencia actual, que abomina del plástico y ama el reciclaje a la vez que realiza viajes transcontinentales en avión, están, redoble de tambores, en el fascismo sociológico. Greta Thunberg es una villana que podría ser una líder del reino de su casa. Sí, en serio, todo esto es verdad. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para verlo. Lección pequeña, pequeña lección de historia. Si hay alguien que puede representar la ideología del reino de su casa en la historia de la humanidad, sin duda, este alguien es Thomas Malthus. Malthus fue un economista que publicó un influyente libro en 1798 titulado Un ensayo sobre el principio de la población. Y también era un tipo que estaba muy molesto tanto con el optimismo como con la ilustración. Así que, para entender mejor a Malthus, quizás deberíamos antes entender un poco mejor una de las vetas más fértiles de la Ilustración. Un poco antes del libro de Malthus, en 1793, el filósofo británico William Godwin publicó Investigación sobre la justicia política y su influencia en la moral y la felicidad. En esta obra, Godwin decía que la razón humana, no la revolución política, era la clave del progreso. Que los seres humanos somos únicos en nuestra capacidad para controlarnos a nosotros mismos, incluidas nuestras pasiones, y mejorar así nuestras sociedades. El racionalismo, según Godwin, era una poderosa herramienta para forjar un futuro donde se redujera significativamente el sufrimiento humano. Si os fijáis, estas ideas se parecen muchísimo a las ideas que defiende Senku en su reino de la ciencia, pero quizás Senku se parezca más al marqués de Condorcet,
un noble y matemático francés que, un año después de la obra de Godwin, en 1794, publicó Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. En este libro pronosticaba un progreso humano infinito usando la ciencia y la tecnología. Gracias a la tecnología se podían cultivar más alimentos en menos superficie con el fin de abastecer a una población humana más numerosa. También apoyó el comercio entre naciones como una forma de reducir la escasez de alimentos. Las ideas de estos dos autores fueron el germen de lo que hoy llamamos Ilustración. Estos autores eran humanistas porque creían que los humanos eran especiales gracias a su capacidad única para razonar, que no debían doblegarse a los designios de Dios o el de la naturaleza, una forma de divinidad, sino que podían labrarse su propio futuro. Por eso, a medida que las dictaduras feudales fueron dando paso a las democracias capitalistas, el humanismo de la Ilustración se fue convirtiendo en la ideología política dominante. El lema de la Ilustración, proclamado por el filósofo Immanuel Kant, fue «Atrévete a saber», algo que podríamos ver perfectamente escrito en la bandera que ondea en el reino de la ciencia de Senku, porque para Kant la Ilustración era la salida de la humanidad de su autoculpable inmadurez, de su perezosa y cobarde sumisión a los dogmas y fórmulas de las autoridades religiosas y políticas. Pero Thomas Malthus, como os dije antes, no estaba nada de acuerdo con estas ideas. Malthus argumentaba que el progreso humano era insostenible. Decía que nos estábamos reproduciendo exponencialmente y que ninguna tecnología iba a salvarnos del hambre y la pobreza. Es irónico que dijera esto en un tiempo en el que había 1.000 millones de personas en el mundo, cuando ahora hay 7.000 millones, y también lo dijo en una época donde más del 90% de la población humana vivía en la pobreza extrema, cuando actualmente el porcentaje apenas ronda el 10 o el 15%. A pesar de lo que decía Malthus, fue a partir del siglo XVIII cuando empezó a disminuir la pobreza extrema gracias fundamentalmente a la ciencia y la tecnología, y también fue a partir de esa época cuando empezamos a poder adquirir cosas por menos dinero y a contaminar menos individualmente y a perpetrar menos asesinatos y a evitar más enfermedades y a aumentar la esperanza de vida. Incluso la mayor parte de recursos que se creía que se iban a agotar se han multiplicado, ya sea porque los consumimos más eficientemente, ya sea porque hemos encontrado más, ya sea porque hemos encontrado sustitutos más abundantes y baratos para sustituir a los más escasos y caros. Por eso Malthus estaba obsesionado con reducir el número de personas que vivían en el mundo, como su casa en Dr. Stone. Malthus quería que la gente dejara de reproducirse, que incluso dejara de tener sexo, porque usar métodos anticonceptivos lo consideraba antinatural. La mejor forma de entender que Malthus era un villano, como su casa, es prestar atención a cómo se gestionó una hambruna que hubo en Irlanda en 1845. Las ideas de Malthus convirtieron aquella hambruna en un ejemplo de eugenesia, conservadurismo reaccionario y fascismo sociológico. Y es que en ese año, un hongo virulento destruyó gran parte de la cosecha de patatas de Irlanda, provocando lo que se acabaría conociendo como Gran Hambruna. Entre 1845 y 1849, 1 millón de personas murieron de hambre en Irlanda y otro millón huyó de la isla. Hasta el día de hoy, cuando la gente piensa en la Gran Hambruna, tiende a concentrarse en el hongo y pasa por alto el hecho de que durante los siguientes 4 años, Irlanda exportó alimentos, incluida la carne de vacuno, a Inglaterra. Las familias irlandesas tuvieron que vender sus cerdos para pagar el alquiler, incluso cuando sus hijos se morían de hambre. Las élites británicas justificaron dejar que los irlandeses murieran de hambre culpándolos de su suerte. La verdadera razón por la que los irlandeses estaban hambrientos, opinión muy arraigada en Gran Bretaña durante la hambruna, era la falta de moderación moral del pueblo irlandés. El aumento de los salarios de los trabajadores irlandeses, pensaban, estimulaba a todo hombre a casarse y poblar lo más rápido posible, como conejos en una madriguera. Es decir, que las élites británicas tan solo estaban repitiendo el pensamiento creado medio siglo antes por Malthus. Es decir, que la ciencia y la tecnología quizás podrían crear cierto bienestar, pero ese bienestar lo que provocaba es que la gente se reprodujera más y esa reproducción al final destruía el mundo.
Por aquel entonces se había condenado las tendencias de superpoblación de los irlandeses como consecuencia de la comida barata. En última instancia, según creían los británicos, el problema de Irlanda era la superpoblación. La tierra en Irlanda estaba infinitamente más poblada que en Inglaterra y por eso, en cierto modo, era justo y necesario que se murieran de hambre. Se lo tenían merecido y de paso, de esa manera se arreglaría el problema, ¿no? La gran hambruna, de hecho, no sería la última vez que los gobernantes británicos utilizarían las ideas de Malthus para justificar el hambre en otros países. Todas estas decisiones causaron millones de muertos. Y cómo no, aun cayendo un poquito en el tópico, hay que decir que Adolf Hitler también se inspiró en Malthus. En su Mein Kampf, por ejemplo, podemos leer lo siguiente: la productividad del suelo solo puede aumentarse dentro de unos límites definidos y hasta cierto punto. La única diferencia es que Hitler decía que, esos límites podrían superarse mediante la invasión de territorios extranjeros. Es decir, que podemos establecer conexiones fuertes y directas entre el trabajo de Malthus y algunos de los momentos más abominables de la historia del siglo XX. Sí, seguramente aún estará resonando en vuestra cabeza la idea contraintuitiva de que Greta Thunberg es una villana y no una heroína que quiere salvar el mundo. Pues es una villana. El hecho de que consideréis que es una heroína no es más que el resultado del marco mental que os han incrustado catequísticamente durante décadas y más décadas en películas, series, novelas y hasta dibujos animados para niños. En realidad, como sugiere Dr. Stone, Greta Thunberg es una villana como su casa, es idéntica a su casa. Y un buen ejemplo de ello es que, mientras que en enero de 2019 Thunberg había expresado de boquilla la necesidad de que las naciones pobres se desarrollaran, en septiembre del mismo año dijo textualmente: «Estamos al comienzo de una extinción masiva y todo sobre lo que se puede hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno». Pero el crecimiento económico fue lo que sacó a mucha gente de la pobreza, lo que salvó a las ballenas y también lo que aumentó la esperanza de vida de muchas personas. El crecimiento económico trajo la seguridad y la paz a muchas naciones. El crecimiento económico es imprescindible para crear la infraestructura necesaria para proteger a las personas de los desastres naturales, estén relacionados o no con el clima. Y el crecimiento económico creó la riqueza de Suecia, incluida la de la propia familia de Thunberg. Es justo decir que sin crecimiento económico, la persona que es Greta Thunberg no existiría. Pero claro, Greta es como su casa. Greta tira por tierra todo lo que ha logrado gracias a la ciencia, a la tecnología, los mimbres de la ilustración, los mimbres del crecimiento económico y simplemente quiere volver a las cavernas, porque las cavernas de algún modo representan la nueva divinidad, los dioses perdidos. Dicho todo lo cual, como ya he repetido en varias ocasiones, Dr. Stone solo está defendiendo una postura, una forma de enfocar las cosas, una cosmovisión que me parece muy valiosa sencillamente porque es casi única en el universo de la ficción. Es valiosa porque muchos científicos, economistas e historiadores la defienden, pero esa defensa nunca suele llegar al gran público a través de historias sugerentes, emocionantes, inspiradoras. Son ideas que ni siquiera suelen impartirse en el colegio. Son ideas que son valiosas sencillamente porque están en peligro de extinción, al menos entre el gran público, el que luego votará a políticos que les prometerán lo que ellos quieren oír. Son ideas valiosas no porque yo las considere la verdad revelada, no porque considere que son mejores, que sí que lo considero, por cierto, sino porque necesitamos que no dejen de existir, solo por la posibilidad de que las actuales ideas hegemónicas, las que nos repiten machaconamente por la tele y el cine, puedan estar completamente equivocadas, puedan ser propias de un villano cavernícola.
Chao.